Hola, buenas, aquí Carry, bienvenidos a Gran Cross y bienvenidos a un videito sobre lo que está por venir a la versión global. Bueno, la versión global o lo que viene siendo el juego, porque sabéis que las cositas vienen los jueves a la versión japonesa y a la siguiente semana, justamente el martes, llegan a la versión global, ¿no? Pues bueno, tenemos ahí sus cositas. De momento el calendario que tomaron para el año pasado, la verdad es que lo están cumpliendo bastante. Para que os hagáis una idea, quitando de los personajes que hemos recibido este año, Diane duró 5 semanas, nos metieron un Step, luego nos metieron Ragnarok, cositas de ese estilo, ¿no? Pues en este caso parece que vamos a seguir con la misma temática, ¿no? La misma temática o el mismo calendario que se utilizó el año pasado. Bien, con eso, ¿qué quiero decir? Pues que nos vamos a meter directamente en esto de aquí, que sería el calendario de la versión japonesa. Bueno, en el caso de la versión del juego, ¿no? Al fin y al cabo tenemos los servidores igualados desde hace bastante tiempo. Y bueno, esto es lo que tenemos que en principio de principios de año, ¿vale? Esto así es como fue el calendario nada más empezar el año pasado. Exactamente igual de lo que estamos llevando este año. Y bueno, primero de todo, el primer personaje que vino a la versión global el año pasado fue el Meliodas Traidor. En este caso cambiáis Meliodas Traidor por Meliodas Purgatorio, ¿vale? El segundo personaje fue Sariel. En este caso sí que han hecho una distinción entre este Sariel y lo que ha venido este año. El año pasado vino Solasid, ¿no? Ese Sariel verde que tenemos en el juego, con una nueva gracia, con una nueva pasiva y demás. Y en este caso lo han decidido cambiar por... lo han decidido cambiar por la Mono. La Mono Awaken vino a principios del año. Luego vino... Bueno, la Mono Awaken, la azul, ¿vale? Luego vino Ragnarok, ¿vale? Con este caso dos personajes, que en este caso fueron Skadi y Elate. Este año hemos recibido también Ragnarok con la nueva Freya. Vino personaje de San Valentín, que el caso del año pasado fue la Meláscula. En el caso de este año hemos recibido al King Alitas de San Valentín, ¿no? Esa segunda versión del King Festival. Luego vino ya el festival para celebrar el segundo aniversario de la versión global. En este caso lo hemos celebrado con el tercer aniversario de la versión global y en vez de tener a Diane hemos tenido a Mael. Hemos tenido a ese personaje, hemos tenido a ese nuevo arcángel. Así que bueno, ahí lo tendríamos. Aún sigue estando, se sigue manteniendo a día de hoy el banner. De hecho se va a mantener durante 5, bueno, va a durar en total 5 semanas, que es exactamente igual que lo que pasó el año pasado con la Diane. La Diane tuvimos ahí mucho lío, a lo mejor alguno se acuerda, que es que la Diane duraba 5 semanas y dices, me está descuadrando todo el horario. Sobre todo teniendo en cuenta que por aquel entonces estábamos aún pendientes de igualar las versiones y de repente nos meten un banner festival con 5 semanas, ¿no? Bueno, este año, como ya están igualadas las versiones, repito, el jueves vienen las cosas a la JP, el martes viene a la Global, pues las 5 semanas pues son las mismas para nosotros y no tienen que igualar nada. ¿Por qué son 5 semanas? Os preguntaréis. Pues bueno. Tema del segundo banner, ¿vale? En el caso del año pasado fue la Lane de primavera. En este caso no han metido el banner exclusivo aquí. De hecho, lo que han hecho ha sido cambiarlo así. Aquí el Sariel no es personaje exclusivo, el Sariel ha venido aquí. Y la Lane, que en este caso fue la Lane de primavera, que fue personaje exclusivo, lo han metido aquí. ¿Por qué? Porque la Mono que vino aquí, en este caso la Mono Awakening que vino después del Meliodas Purgatorio, es personaje exclusivo. Y el personaje que ha venido esta vez, que ha sido el Ludociel, no es personaje exclusivo. Así que digamos que lo han igualado de la forma cambiándolo, ¿no? Bueno, la verdadera razón por la que dura 5 semanas, principalmente porque febrero tiene 28 días, le falta algunos días y les puede llegar a descalabrar un poquito el tema del calendario, ¿no? No es que tenga una semana menos, pero esos 3-4 días que tiene menos febrero, pues la verdad le puede... Han sumado básicamente para esos 3-4 días que no les descuadren los horarios, lo que han hecho es añadir una semana más al Banner Festival.
¿Qué es lo que pasa con eso? Que el año pasado vino Ragnarok, pero vino Ragnarok partido en dos partes. La primera parte fue un banner Step Up con el ban de Ragnarok, que sería este de por aquí, y la segunda parte fue un banner normal de 600 con la Jormungandr. Ahora bien, ¿qué va a pasar este año? Que Megelda, según las filtraciones, está como personaje de Step Up. Es decir, en el caso del año pasado vino el ban, en el caso de este año va a ser esta nueva Megelda, ¿vale? La nueva Megelda, que ahí está, 242 diamantes para asegurarse ese personaje. Y yo me puedo leer más o menos que puede llegar a ser el personaje para el dragón. Sí que es cierto que puede ser perfectamente el banner de 600, pero puede también ser esta Megelda. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, esta Megelda tiene la reliquia de la otra Megelda. Es decir, una reliquia que solo funciona en el pájaro. Pues en este caso lo que creo que han hecho es meterle esa reliquia a Freya, ¿vale? La reliquia para pasarse el dragón se la han puesto a Freya en vez de al personaje del dragón. Ya sabéis, Jormungandr es el personaje del dragón, del ciervo, y tiene la reliquia para el ciervo. Zonar es el personaje de los lobos y tiene la reliquia para los lobos. Pues en este caso, Megelda es el personaje del pájaro, pero si este personaje tiene pasiva del dragón, falta el personaje que tenga la reliquia del dragón, la reliquia para poder facilitarte el dragón. Entonces yo creo que se lo han metido a Freya. Y este personaje, al fin y al cabo, no va a utilizar su reliquia porque comparte la misma reliquia con la otra Megelda. Pues este personaje va a tener esa pasiva para pasarse el dragón. Entonces, junto a este banner tendremos set de cartas para el dragón, reliquia para el dragón, para pasarse el dragón, que sería la Freya, y pasiva para pasarse el dragón, que puede ser esta Megelda. Nos puede dar una idea también de que esta Megelda vaya a ser el banner de Step Up por este hecho de por aquí. Tenemos este videito, ¿vale? Que os voy a poner aquí, que es un vídeo de Alexis, ¿vale? Que son leaks de lo que es la Megelda. Y bueno, ahí estaría. El personaje ya, la verdad es que está bastante puesto. Sí que es cierto que no tiene pasiva aún, pero bueno. Tened en cuenta que estos son unas filtraciones de lo que es el propio juego. No tiene pasiva, pero sí que tiene sus habilidades. De hecho, esta habilidad parece que quita orbes, y de hecho, por ese multiplicador son orbes en objetivo único, así que bueno, viene bastante bien, porque creo que el multiplicador es del 450% y quita 3 orbes, así que bueno, ahí lo tendríamos. Y el S2 es una cura que creo que lo que hacía era dispelear. Era una cura con dispel. Básicamente tiene el S1 de quitar orbes normal y corriente y el S2 es el de la Elizabeth verde. Así que si le meten una pasiva para el dragón, ya tenéis personaje para el dragón, ¿vale? Y encima de 242 diamantes. Así por poneros un poco las animaciones, pues bueno. Está graciosa, o sea, sin más. Si es un personaje para el dragón, pues bueno, la verdad es que se puede estar bastante risas. Ahí está, ¿no? Sería, pues eso. Está graciosilla. La verdad es que el S2 se ve bastante guay. Su segunda skill se ve bastante chula. Pero bueno. Estos son filtraciones de lo que hay, ¿no? Las ha sacado Alexis y demás. Ni la ulti ni la vais a ver, porque total, ¿para qué? Si es la misma. Sin más, o sea, esto sería... Bueno. Eso sería el tema de la Megelda, ¿vale? Segunda, bueno, la última cosita, que esto sí que voy a ir medianamente rápido. Si la Megelda viene, ¿qué puede venir después? Pues bueno, puede venir Jormungandr, que en este caso sería quizás un personaje normal. Yo me espero que por esa parte, cuando venga el capítulo de Ragnarok como tal, el capítulo de Ragnarok será en el infierno. Quizás deciden ya sacarnos de una vez por todas aquí al Tyr, ¿no? Supongo, no lo sé. Si la Megelda es para el dragón, el personaje que salga aquí pues puede ser un soporte para la nueva característica de Dios. Y si no, pues que sepáis que el personaje del dragón va a ser este. En caso de que el personaje del dragón sea el de la parte 2, pues yo deduzco que puede llegar a ser Hela, que es pues la diosa de la muerte, ¿no? También una de las hijas de Loki. Así que bueno, quizás nos podemos ir por ese sitio.
La otra cosita, después de que venga Ragnarok, va a venir un banner normalito. En este caso vino la segunda versión de Tarmiel. De hecho, aquí está la segunda versión de Sariel y aquí la segunda versión de Tarmiel. Y después de este banner, que a saber que nos meten, no tengo ni idea de qué le puede venir aquí, vino colaboración, vino rerun de colaboración de, en este caso fue de Tensura. ¿Cuál pienso yo que puede llegar a venir? Pues aquí tenemos algunas filtraciones, de hecho, le voy a poner esto en pantalla completa, algunas filtraciones sobre distintas collabs, ¿vale? La que está más lógica, supongo, digamos, la que puede llegar a estar más completa, esta no se refiere a ninguna collab en concreto, esta no se refiere a ninguna collab en concreto, esta ya te dice qué es lo que hay. Collab 2, rerun de Attack on Titans, Eren y Mikasa. Nuevas versiones de Eren y Mikasa. Así que lo que tenemos en claro es que si viene una rerun de la collab de Shingeki no Kyojin, pues bueno, que sepáis que vendrían estas... Bueno, quizás algún que otro reward para alguno de estos personajes pues puede venir bastante bien, ¿no? Que volvería el Eren. Este año están haciendo bastantes colaboraciones los de Shingeki, sobre todo porque han sacado un capitulín ahí de 1 hora, ¿no? Sacaron un capitulín de 1 hora de la última temporada. Y deduzco que, pues bueno, como la season final es a final de año, pues ahora la gente está más activa con el tema de la collab. Así que perfectamente te pueden venir estos personajes y te puede venir con algún que otro rework al respecto. Pero vamos, esto lo digo, puede venir perfectamente esta collab como nueva y esta collab, pero el año pasado vino rerun. La rerun pendientes, pues bueno, puede ser Stranger Things o pueden volver a meternos una rerun de Tensura, pero lo que en estas filtraciones de hace su tiempo decían que había por lo menos un Eren y una Mikasa nuevas. Entonces, bueno, deduzco que sería el Eren con el poder del titán fundador y Mikasa con, supongo que lo de las lanzas está relámpago, ¿no? Veremos qué nos depara este mes de abril, porque esto es hasta finales de abril, ¿no? Aún no tocamos mayo, en mayo vendrá aniversario de JP, pero bueno, esto sería un poquito calendario o mis opiniones al respecto sobre lo que está por venir. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones al respecto, porque la verdad me interesaría saberlas. A lo mejor hay gente que acierta en exactamente lo que está por venir para este año. Y nada más, hasta aquí lo edito. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.